Amén. Buenas noches. Hoy vamos a comenzar esta segunda clase hablando de Jesús, ¿sí? La primera clase habíamos hablado de Jesús como Dios, teniendo como referencia el libro de Juan, el cual busca realzar esa imagen de Cristo y mostrarnos cómo el Señor ha estado desde el principio de la creación. Amén. Y es Dios. Hoy vamos a hablar de Jesús como hombre. Es un perfil quizás no muy hablado, no muy conocido, pero no deja de ser importante porque Él, al descender a esta tierra para morir en esa cruz y hacer ese sacrificio por nosotros, lo hizo en forma de hombre. Amén. Pero nunca dejó de ser Dios. Entonces vamos a ver hoy, el objetivo de esta clase es esclarecer el hecho de la humanidad de Cristo y entender sus razones. ¿Por qué Cristo se volvió hombre? ¿Por qué se entregó? Amén. ¿Y por qué no otra persona quizás? ¿O por qué no hubo otra manera de hacerlo? Amén. Vamos a ver también y vamos a empezar a hablar definiendo un poco aquí qué es el nombre de Jesús. Amén. Tiene un profundo significado. Esta palabra Jesús, Yeshua o Yahshua en otra aplicación o en otra forma de nombrarlo, significa Yahvé o Jehová, amén, o Yahweh es salvación, o Dios salva, amén, que es el mismo significado del nombre Josué. Si vamos al origen del nombre o la etimología del nombre Josué, vemos que también tiene este mismo significado, Dios salva, amén. Entonces Jesús, Josué, en hebreo, Yeshua, tienen esta misma base que nos hacen entender el propósito por el cual el Señor vino a esta tierra e implica que Dios ofrece la salvación a través de Él. Amén. Entonces ese es el nombre de Jesús. Para por ahí introducirnos un poco más, muchas veces no lo hemos tenido en cuenta o lo hemos pasado por alto simplemente, pero desde el principio y desde el origen del nombre del Señor ya estaba anunciándonos el propósito, que Dios nos iba a salvar a través de Cristo, de Jesús. Amén. También vemos, hablando ahora sí de Jesús como hombre, un contraste entre Jesús como hombre y Jesús como Dios, ¿sí? Ahí voy a necesitar que estén rápido los controles con los versículos. Tenemos varios versículos hoy. Y vemos este contraste. Él estuvo cansado, ¿sí? Teniendo en cuenta su condición de hombre, se cansó como nosotros. Vemos que también tuvo hambre, tuvo sed, amén. Pero no dejó de lado su función o no dejó de lado su deidad, de mostrar ese poder, esa soberanía, aún sobre esas situaciones de debilidad como hombre estaba pasando, ¿sí? En este sentido vemos ahí Juan 4:6, donde vemos, dice, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén. Entonces vemos ahí manifestada parte de esta naturaleza humana de Jesús, en la cual revela un cansancio propio del humano. Amén. Pero a la misma vez, el mismo hombre o el mismo ser que manifiesta ese cansancio ofrece descanso para nuestras almas, mostrando en contraste ese lado divino como Dios. Amén. O sea, ninguno de nosotros como hombres mortales y naturales podríamos ofrecer descanso. Amén. Pero entonces podemos ver en este contraste que Jesús se presentó siendo 100% hombre y 100% Dios. Amén. Vemos ahí Mateo, famoso versículo 11:28, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Amén. Solamente alguien que realmente tiene la autoridad, el poder, la capacidad, puede ofrecer este descanso. Amén. Entonces ahí Él está mostrando esta parte o este atributo divino. También vemos este segundo ejemplo, tuvo hambre, Mateo 4:2, donde vemos, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, otra vez mostrando esa debilidad, esa parte humana. Pero también vemos en Juan 3:6
35, Juan 6, 35, donde Jesús les dije: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces vemos también esos atributos solamente que Él podía ofrecer siendo Dios. Amén. Tuvo sed también en Juan 19, 28. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Amén. Y vemos en contraste Juan 7, 37, el mismo hombre, el mismo Dios siendo encarnado, mostrando este atributo y esta característica, donde vemos diciendo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Entonces ahí vamos viendo ahí el contraste que hay entre ese Jesús hombre y ese Jesús también mostrando ese potencial divino, ese potencial de ser Dios. Vemos también otro ejemplo: Él estuvo en agonía. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Y de la misma manera, así como este hombre lo vemos en agonía, en dolor, en sufrimiento, en el libro de Isaías podemos ver que el herido fue por nuestras transgresiones. O sea, que a la vez muestra ese contraste de Jesús como hombre, pero a la vez también siendo Dios y manifestando su poder y su gracia. Amén. Otro ejemplo que vamos a ver hoy, vamos avanzando. Juan 8:58. Aunque había existido desde la eternidad, Él creció en edad, amén, como crecen todos los hombres. 8:58, Jesús dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Hablando de ese carácter eterno, hablando de esa naturaleza infinita de Dios, el cual, como vemos que también Cristo se presenta: yo soy el alfa y el omega. Amén. Él no tiene principio ni tiene fin. Amén. Vemos también, aún siendo Dios y en su naturaleza humana, Lucas 2:52, cómo Él crecía siendo hombre. 52. Lucas 2:52. Amén. Y Jesús dice: crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Vemos todo este contraste de esa naturaleza divina coexistiendo en este mismo cuerpo, siendo Dios y siendo hombre. Seguimos avanzando. Otro ejemplo, sufrió tentación. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿se acuerdan cuando estaba en ese ayuno por 40 días? Para ser tentado por el diablo, en su parte humana. Santiago 1:13 nos muestra el contraste de este Jesús. Amén. Podemos verlo, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces vemos también que en esa parte divina Él tampoco podía ser tentado. Entonces ahí vamos viendo algunas características puntuales de esta naturaleza divina y esta naturaleza humana que manifestaba el Señor cuando estaba en la tierra. Vemos también Lucas 2:52 de nuevo, donde se limitó a sí mismo en su conocimiento, aun cuando era la sabiduría de Dios. Amén. Aun siendo Dios y conociendo todas las cosas, se limitó de alguna manera, y vemos que, al igual que nosotros como los hombres, dice que Él crecía en gracia y en conocimiento. Amén. Entonces vemos de alguna forma cómo el Señor en todas las etapas de su vida se comporta como uno de nosotros. Amén. Uno de los objetivos por los cuales el Señor
comparte esa naturaleza humana y nos muestra esa parte humana de Él, es para hacernos saber que si Él pudo vencer, amén, pudo ser santo, pudo ser perfecto, pudo someterse a la voluntad de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Amén. Ahora, lo primero que se debe aclarar, hablando ya desde la historicidad, hablando desde la historia, amén, es que Jesús es el nombre de la segunda persona de la Trinidad después de la encarnación. Uno de los padres de la Iglesia, y acá viene un poco de historia, Tertulio, que estuvo desde el 160 al 225 después de Cristo, fue el primero en usar el término Trinidad en relación a Dios, ¿sí? Esta palabra Trinidad no es una palabra bíblica, no es una palabra que podamos encontrar, pero este padre de la Iglesia católica en este momento, que era el único cristianismo conocido hasta entonces en la historia, introdujo este término para tratar de explicar la naturaleza divina de Dios. A través del término Trinidad, trata de explicarnos esa particularidad del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y una misma esencia. Amén. Tratamos de hacerlo lógicamente, tratamos de entenderlo y por ahí, si nos ponemos a pensar en profundidad, no vamos a poder encontrar un ejemplo adecuado para tratar de comprender esta naturaleza divina. Amén. Entonces, todo ejemplo que podamos dar, se da el ejemplo del agua por ahí. El agua tiene la misma composición, estado sólido, líquido y gaseoso, pero es la misma sustancia. Todo ejemplo va a quedar corto porque es algo que supera nuestro entendimiento, es algo que rompe nuestra lógica humana. Amén. Entonces, Él trata de poder explicarlo, Él trata de poder revelarlo, trata de introducir este principio, porque justamente en ese mismo momento se levantó una herejía, ¿sí?, puesta por Praxeus, otro renombrado en la parte religiosa de ese entonces, que hablaba acerca de la energía monárquica. ¿Qué es la energía monárquica o el modalismo? ¿Sí? ¿Qué decía esta energía monárquica que va en contrapuesta con lo que es la Trinidad? Dice que él propone la existencia de un solo Dios que se manifiesta, o una sola persona, un solo Dios, que se manifiesta de tres maneras diferentes en la historia y en la vida de los hombres. Amén. Y vemos que es totalmente antibíblico teniendo en cuenta los principios y cómo Dios se fue manifestando y mostrando a lo largo de la historia bíblica. No es que Dios se muestra de diferentes formas, sino el que son tres personas y un mismo Dios en una misma esencia. Amén. Entonces, en contrapuesta a este pensamiento de la palabra Praxeus, ¿sí?, surge esta teoría de Tertulio, que se termina afirmando como una verdad doctrinal dentro de la iglesia conocida hasta entonces, en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Amén. En ese Concilio de Nicea se reúnen muchos religiosos, académicos, teólogos, a poder establecer bases doctrinales de la iglesia desde ahí en adelante. Entonces el concepto de Trinidad se acepta en unicidad desde ese momento, en el concepto de Nicea, en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. ¿Sí? Es como un poquito para que vayamos entendiendo de dónde surge este concepto de Trinidad. Pues sabemos, como les dije al principio, no es bíblico, no aparece como tal, pero la palabra trata de explicarnos cómo funciona esta naturaleza divina de Dios en tres personas y un mismo o un solo Dios. ¿Amén? ¿Se va comprendiendo? Vamos cazando la idea. ¿Amén? Bueno, seguimos avanzando. Lo primero que se debe aclarar, dijimos, es que Jesús es el nombre de la segunda persona de la Trinidad después de la encarnación. La idea es que el eterno Dios se hace carne a través de María. Acá vamos a ver otro error de interpretación por parte de la Iglesia Católica sobre todo, ¿sí? A través de María. Por esta razón, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Dios. Amén. Porque ha sido un instrumento, nosotros como Iglesia
la reconocemos como un instrumento del Señor utilizado en ese momento puntual de la historia para traer a nuestro Salvador en forma de hombre. Amén. Entonces ha sido madre ¿de quién? De Jesús, hombre, pero no de Dios. Y es un concepto que la Iglesia Católica ha tomado y ha confundido en poner en un estatus casi al nivel divino a la persona de María, ¿sí? Y vamos a ver un poco más, usándola también o poniéndola como una intermediaria también entre Dios y los hombres, ¿sí? Cuando sabemos que el único intermediario entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Amén. Son conceptos que por ahí tenemos claro como iglesia, pero no sabemos de dónde surgen y van a venir preguntas, gente nos va quizás a consultar o a traer alguna duda al respecto y es bueno que podamos tenerlos presentes. Vamos entonces, en el capítulo anterior quedó esclarecido lo que vimos en la clase pasada, la eternidad de Jesús en un ser eterno. Por definición, no tiene madre, porque si Jesús es un ser eterno, dijimos no tiene principio ni tiene fin en esa naturaleza divina. Entonces, no tiene madre. ¿Está claro para nosotros? Importante que lo tengamos presente, que lo tengamos claro, ¿sí? Por ahí muchos que vienen de la raíz de la Iglesia Católica vienen con algunos conceptos equivocados de la interpretación que nos llevan a tener desviaciones o pensamientos equivocados y quizás confusión en lo que es nuestra fe. ¿Amén? Entonces nuestra fe se basa sólidamente y únicamente en la persona de Cristo y en el sacrificio de Cristo como nuestro Rey y Salvador. ¿Está claro hasta ahí? Amén. Seguimos avanzando. Siguiente diapo, la 8. Esta es la razón de la respuesta de Jesús a María en Juan 4:2. ¿Se acuerdan ese testimonio, el primer milagro de Jesús? 2:4, perdón, al revés. Juan 2:4. El primer milagro de Jesús, ¿dónde fue? En la fiesta de Caná. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el primer milagro? De ahí sacan, ¿no?, que a Jesús también le gustaba la fiesta, ¿no? Algunos malinterpretan. ¿Sí? Pero vemos acá, vamos a leerlo un poquito para ponernos en contexto. Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Vamos a leerlo desde el 2:1, por favor, como para que podamos entenderlo un poco más. Aquellos que no han leído quizás esta parte. Al tercer día se hicieron las bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, ¿no? ¿No ven esas madres, no? Que a veces, yo me acuerdo, no sé si conté varias veces, ¿no?, el testimonio. Estábamos en un velorio y dice, cantá, José, cantá. En un velorio, ¿no? Bueno, algo así era María, parece, ¿no? De exponer al hijo, presionarlo justamente en el momento menos indicado quizás, ¿no? Y vemos acá en el versículo 4 esta reacción de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dije mamá, no le dice madre, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Amén. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Aún no ha venido mi hora. No era el tiempo en que Él debía manifestar su lado divino, su poder y la forma en la que se iba a manifestar el Mesías. ¿Sabe que usted que cada milagro que Jesús hace en la palabra es un milagro o una condición que el Mesías, que el pueblo de Israel estaba esperando, debía cumplir, ¿sí? Por ejemplo, esto de darle vida a un ciego de nacimiento era una condición que el Mesías, el verdadero Mesías, tenía que cumplir. ¿Y quién la cumplió? Jesús. Amén. Entonces, no era el tiempo todavía de Él manifestarse como Mesías. Entonces le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi tiempo, no es la hora. Vamos a analizarlo un poco más. Entonces, el verso dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús la llama, ¿cómo le dice? Mujer, que era un término de respeto, pero no la llama madre porque Jesús entiende que su existencia eterna, o sea que ya se estaba refiriendo a Él a sí mismo como un ser eterno, ¿sí? ¿Qué dice?
precedía el nacimiento de María. O sea que Él, en ese momento o en esa oportunidad, ya estaba manifestándose o hablando como ese ser divino que era, manifestando esa gloria divina que no tiene tiempo, que no tiene eternidad. Y de alguna manera, no desconociendo, pero sí ubicando a María, que era su madre en este ser humano, ubicándola como que tienes conmigo mujer, con respeto, pero ubicándola. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Él hace el milagro o no hace el milagro. La humildad de Cristo y la sujeción de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué necesidad tenía el Señor de convertir esa agua en vino, si aún no era su tiempo? Aún Él, en esa condición, miren la humildad y el corazón que tenía. Y algo que nosotros tenemos que aprender. Amén. La humildad del corazón de Cristo, aún a obedecer a su madre en esa situación un poco extraña y un poco difícil, ¿no? En este caso, de apurarlo. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Seguimos avanzando. El hecho de que Jesús accediera a la petición de María de convertir el agua en vino, se ve en Juan 2, ha generado una gran confusión, que eso es lo que un poquito quería explicarles, ¿sí? Dentro de la Iglesia Católica, algunas interpretaciones de que Jesús cumplió y accedió a lo que la mamá le pedía. Entonces dice, María es intercesora por los hombres. O sea que si le pedimos a María, ella le pide a Jesús y Jesús lo va a hacer. ¿Así funciona? ¿Verdad que no? No es así. Amén. Pero es una mala interpretación y quizás nosotros, la mayoría hemos nacido en la iglesia cristiana, pero aquellos que nacen o han tenido contacto con la Iglesia Católica han visto este concepto y este error de interpretación. ¿Amén? Entonces, acá lo vamos a aclarar. Dos conclusiones podemos extraer de este pasaje. Jesús contesta la petición de María como contesta nuestras peticiones hoy en día cuando hablamos con Él en oración. ¿Amén? María es quien intercede ante Jesús porque en ese momento era la única que sabía o entendía que Él era el Mesías, que Él era el Señor. Amén. Por eso le hace también esta petición. La respuesta a este milagro no convierte a María en intercesora ante Dios. Y eso es lo que tenemos que tener claro. La misma palabra habla de esta imposibilidad. Miren lo que dice. Este versículo lo puse ahí en grande, 1 Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Lo aclara. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Vamos a ver que al final María termina reconociendo esa autoridad de Cristo también. Siguiente diapositiva. La realidad es que María fue una gran mujer, no hay duda de eso, ¿verdad? Fue elegida por el Señor, fue una mujer que se conservó su virginidad, amén, conservó también en secreto algo que ella, si lo exponía, podía aún correr el riesgo de ser apedreada por haber fallado al acto matrimonial si se enteraban que ella estaba embarazada. O sea que fue una mujer también que corrió riesgo por albergar al Señor en su vientre. O sea que es una mujer que merece reconocimiento, merece ser tomada como una mujer de Dios, amén, con grandes atributos, pero no con cualidades únicas y menos con cualidades divinas, amén. No deja de ser una mujer, ¿sí? Hay otra herejía u otro pensamiento errado conforme a lo que es la virginidad de María hasta el fin, ¿no? Una virginidad como eterna, cuando sabemos que María tuvo hijos también, tuvo otros hijos, o sea que no es que siempre fue o terminó sus días siendo virgen, sino que tuvo también otros hijos. Amén. ¿Se va entendiendo? Quizás para ustedes no es tan sorprendente esto, pero para la iglesia, como le digo, que viene de la iglesia católica, empieza a desmoronar y romper algunos argumentos, y está bueno también nosotros conocerlos para defender nuestra fe, amén, y poder aclarar también a las personas que no lo entienden, con amor, con misericordia, nunca confrontando
con bronca o con odio o con altivez. Lejos de eso, defender la fe con mansedumbre, dice la palabra. Amén. Un espíritu de mansedumbre. Ahora, bien. Ella entendía su condición de pecadora. Mira eso, ¿no? ¿Por qué vemos esto? Y su necesidad de salvación. Porque lo reconoció al final como ¿quién? Como el Mesías. En Lucas, lo vemos acá en grande, Lucas 1, 46 y 47, vemos esta expresión tan tremenda de María, donde si alguien reconoce realmente que es pecador, amén, indirectamente, Lucas 1, 46, lo veamos en la pantalla. Amén. Entonces María dijo: engrandece mi alma. ¿A quién? Refiriéndose a quién. Al Señor. Amén. Y era su hijo, lo había parido, lo había tenido 9 meses con ella, le había cambiado los pañales. Pero en ese momento ella tuvo ¿qué? La revelación de quién era Jesús para ella. Amén. Y sigue diciendo esto en el versículo 47, también muy fuerte. Dice: mi espíritu se regocija en Dios. Y mire lo que dice: mi Salvador. Le está diciendo a Cristo todas estas palabras. Le está diciendo a su propio Hijo todas estas palabras. Ya no desde la forma humana, ya no desde la comprensión natural, sino desde la revelación de entender que este Jesús, el cual vino a través de ella por medio de una concepción divina del Espíritu Santo, empezó a manifestarse como ese Mesías prometido para el pueblo de Dios. Ella recibió la revelación de quién era Cristo. Amén. Yo te pregunto, ¿para vos hoy Jesús sigue siendo un buen profeta, alguien que murió por sus ideales, o es el Salvador y el Mesías de tu alma? Amén. ¿Qué significa Cristo para vos? Amén. Es nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. Asimismo, Mateo, seguimos avanzando. Mateo, lo podemos leer también, 12, del 46 al 50. Algunas palabras de este Jesús, y también reveladoras para nosotros, ¿no? Para que podamos entender el valor que tiene la familia de la fe y quiénes son nuestros hermanos. Amén. Mira lo que dice: mientras él aún hablaba, la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Versículo 47. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Versículo 48. Respondió él al que le decía esto y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y esta pregunta va para vos también hoy. Amén. Vamos a contestar: ¿quién es tu madre y quiénes son tus hermanos? Versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Mire lo revelador del 50. Y ahí está. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué tremendo, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre, ese realmente es mi hermano, mi madre, mi hermana. Amén. Esto, como dice la palabra, que el Señor vino no solo a traer paz, sino traer espada, a poner padres contra hijos, ¿sí? Esposo contra esposa. ¡Qué fuerte! Habla de esta distinción de entender que realmente los que son nuestra familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Y te animo porque muchas veces, ahora que hemos comenzado el Evangelio, muchas familias nos van a empezar a mirar de lado, van a empezar a hacer diferencias. Hay gente dentro de nuestra propia familia que nos va a tratar mal, que no nos van a invitar a fiestas porque sabe que somos cristianos. Y gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios porque ya no somos parte de esa familia. Gloria a Dios porque ahora en nuestra familia son aquellos que hacen la voluntad del Padre.
Amén. Así que saluda a la que tenés al lado y decirle, vos sos mi familia. Y aclarale, si haces la voluntad del Padre. Amén. Detalle no poco menor, ¿verdad? Si haces la voluntad, entonces sos mi familia. Qué tremendo, ¿no? Y ahí vemos la profundidad de entender la unidad de la familia en Cristo Jesús, que nos une la fe, nos une el creer en este Salvador, nos une el vivir y morir para Él. Amén. Una familia y un vínculo formado en el amor de Dios es una familia indestructible. Por eso la palabra dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Una relación, en el caso del matrimonio, tiene que estar el esposo, Cristo y la esposa, trenzados en medio de él, de los dos. Amén. Una relación entre padres e hijos también tiene que estar el Padre, Cristo y los hijos. Porque Cristo se convierte en nuestro mediador, como vimos al principio del discipulado, en todas nuestras relaciones. Amén. Si Cristo no está en alguna de tus relaciones, esa relación no está siendo de edificación y bendición para tu vida. Empezá a seleccionar realmente en tu corazón y empezá a darte cuenta cuáles relaciones Dios quiere para tu vida, qué tipo de amistades, qué tipo de personas Dios quiere que vos frecuentes, que vos escuches, que vos compartas, que vos abras tu corazón. Amén. No podemos confiar en todos, sino solamente en aquellos que son nuestra familia, porque hacen la voluntad de nuestro Padre. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es cierto. Esos son tus amigos, esa es tu familia. Amén. Seguimos avanzando. Hechos que demuestran la humanidad de Cristo. Amén. Voy bastante rápido hoy, pero ¿se va entendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, gracias, Señor. Hechos que demuestran la humanidad de Cristo y vemos un desarrollo humano, ¿sí? Como lo vimos también en los versículos anteriores, Lucas 2:50 y 52, como Cristo, más allá de ser Dios, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo el secreto y todo lo que había pasado. Versículo 52. Y Jesús dice, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sí? Este versículo también es bastante revelador para nosotros, porque así como Cristo creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, también esa es la voluntad de Dios para nosotros, que podamos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En el área laboral, en el área espiritual, en el área relacional. Amén. En todas las áreas de nuestra vida, Dios espera ese crecimiento integral que tuvo Cristo. Amén. Amén. Entonces no nos estanquemos. Si hay algo que se está estancando en nuestro corazón, pidamos al Señor dirección y empecemos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. No se pueden quedar. Amén. Debemos crecer como Cristo. Vemos también otro hecho que demuestra esta humanidad, que tenía un cuerpo humano, Mateo 26:12. Esto es muchos versículos, ¿sí? Quizás la clase se vaya en poder afirmar con citas bíblicas y podamos entender esta naturaleza del Señor. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? ¿Quién estaba preparando y derramando ese perfume para la sepultura? María. Amén. Que quebró el frasco de alabastro a los pies del Señor, ungió con sus cabellos esos pies y los lavó. Amén. Vemos acá entonces ese cuerpo humano siendo parte de esta manifestación de Jesús encarnado. También vemos que el Señor tenía emociones y necesidades humanas como nosotros. Amén.
Por eso le digo, ¿está mal estar triste? No. ¿Está mal enojarse? No. ¿Está mal permanecer en la tristeza? ¿Está mal permanecer en la ira? ¿Está mal permanecer en el enojo? Porque son emociones que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que podamos expresarlas y podamos tenerlas. Amén. No podemos reprimir porque son parte de nuestra naturaleza humana que también las tenía Cristo. Vamos a ver, tristeza, versículo Mateo 26:37, y dice, y tomando a Pedro y a 2 de los hijos de Zebedeo, ¿comenzó a qué? Jesús, está hablando de Jesús. Amén. Ese hombre, esa divinidad, 100% hombre y 100% Dios, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Se da cuenta? Si le pasó a Jesús, ¿no te puede pasar a vos? Seguro que sí. Amén. Lo hermoso que cada vez que él atravesaba alguno de estos momentos, corría a la presencia del Padre, a refugiarse. Amén. Aún antes de morir, ¿qué hizo el Señor? Subió a ese monte de Getsemaní y habló con el Señor. Le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. Pero hágase tu voluntad. Ahí entendemos que la oración no es para torcer la voluntad de Dios, sino es para comprender y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Es el propósito de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Doblar la voluntad de Dios a mi conveniencia? No. Es aceptar la voluntad de Dios para mi vida. Un propósito de la oración. Si no lo sabía, se lo aclaro. Amén. Así lo hizo Cristo. En esa oración aceptó la voluntad de Dios para su vida. Amén. ¿Cómo están siendo tus oraciones? ¿Todo el tiempo pidiendo por lo que querés, por lo que esperás? ¿O diciéndole, Señor, acepto tu voluntad sobre mi vida? Aunque el momento sea difícil, aunque la situación quizás no me esté siendo conveniente, Señor, acepto tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Como dice el libro de Romanos. Amén. Vemos también que tuvo hambre, Lucas 4:2, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, ¿sí?, pasados, los cuales tuvo hambre. Tuvo sueño también Jesús, Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó, una tempestad de viento y el lago se anegaba y peligraba. Amén. El tener las letras tan grandes por ahí me pierde. Amén. Entonces vemos ahí también que este señor tuvo cansancio, se durmió, porque vemos la naturaleza humana de Cristo, siendo 100% hombre y 100% Dios. Amén. Manifestados en la misma persona del Señor, de este Dios encarnado. También vemos que tuvo cansancio, tuvo tentaciones. Vamos a ver Hebreos 4:15. Pensar esto parece algo descabellado, ¿no? Pero miren lo que dice Hebreos y lo aclara. Porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Dios, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado, ¿qué dice? ¿Solo en hambre, en sueño o en tristeza? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que Jesús fue tentado sexualmente. Sí. ¿Jesús fue tentado en el ego? Sí. Pero no pecó, a diferencia nuestra, que caemos, pero tenemos que correr a la misericordia de Él. Amén. Y ahí nos presenta un Dios misericordioso, que Él conoce nuestras debilidades y Él se apiada de nuestras debilidades. Amén. Porque Él también las sufrió y también las padeció, pero Él no pecó. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una debilidad en nuestro corazón, cada vez que nosotros sufrimos una debilidad de carácter sexual, de lo que sea en nuestra vida, corramos al sumo sacerdote, quien va a tener piedad de nosotros, va a tener misericordia y nos va a ayudar a superar cualquier tentación, porque Él también la sufrió y salió vencedor. Amén. ¿Dónde van a correr entonces?
estoy tentado. ¿Qué hacen? Me empiezo a hacer scroll así en el Facebook para salir de la ansiedad, de la tristeza, ¿no? Porque caer en depresión también es una tentación, ¿verdad? Caer en ansiedad también es no solamente lo sexual y el ego. Hay otras cosas normales que nos pasan día a día en las cuales caemos. Amén. Pero debemos, en cualquier tentación, correr a ese sumo sacerdote, quien va a tener compasión de nosotros y nos va a ayudar en la debilidad. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias, Señor? Gracias, Señor. Tuvo también Jesús hermanas y hermanos. Vamos a Juan 2:12. Que esto que lo que les decía acerca de María, ¿sí? Ella continuó su vida. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos. Se hace una aclaración para que no queden dudas. Y estuvieron allí no muchos días. Amén. Y Mateo 13:55 y 56. Acuérdense que todos los versículos que estamos viendo hoy hacen referencia a este Jesús y a las características de Jesús como hombre. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? Versículo 56. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. Ahí vemos también la aparición en esta parte natural de Jesús como hombre de sus hermanos. Amén. Vemos también la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Vamos a ver acá Juan 1:14, un versículo que hemos analizado. Amén. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí vemos cómo se relacionan dentro de ese mismo Dios hombre y dentro de ese mismo Dios, de ese Jesús hombre y de ese Jesús Dios, cómo se vinculan entre sí para manifestarse en la encarnación de Cristo. En el verbo dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el Verbo? ¿Se acuerdan? Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea que desde el principio vemos ahí cómo se nombra aún la presencia del mismo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el inicio de la creación. Y vemos acá cómo el Verbo se hizo carne y cómo el Verbo estuvo entre nosotros. Y ese Verbo es Cristo. Amén. Como Dios mismo. ¿Se acuerdan? La palabra habitó significaba o se lo usaba para tabernáculo. ¿Sí? ¿Y qué era el tabernáculo? El lugar donde habitaba la presencia de Dios. Amén. Entonces dice que en otras palabras está diciendo Jesús se hizo carne, la misma presencia de Dios habitó entre nosotros. Tremendo, ¿no? ¿Hablando de quién? De Jesús, hombre. Amén. Más adelante Pablo escribe a los filipenses y le dice en esa carta que Cristo se despojó de sí mismo. ¿Se acuerdan esa Filipenses 2? Literalmente queriendo decir que se vació a sí mismo. Vamos a leerlo para tenerlo en cuenta y también afirmar este ejemplo de humildad de nuestro Dios. Filipenses 2, capítulo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Miren cómo empieza, ¿no? O sea, así como hubo este sentir en Cristo de querer humillarse, de no querer usar su esplendor y su gloria, aunque lo podría haber hecho, no lo hizo. Amén. Se sujetó, se limitó al tener solamente atributos humanos. Amén. Así nosotros también. Eso quiere decir, así como Cristo fue humilde y se sujetó, así también ustedes tienen que hacerlo, como lo hizo Cristo. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó ¿de qué? De sí mismo, tomando forma
de siervo. Y escuche, estamos hablando de Dios, del creador del universo, del creador de todas las cosas que hay. Y todo, dice, por medio de su palabra fue creado. Y en Él subsisten todas las cosas. Estamos hablando de alguien que nuestra mente no puede imaginar. Él se humilló. Y no solo que se humilló, se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre encima, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire qué relación hay entre la obediencia y la humildad. Un corazón, amén, humilde, es un corazón obediente. Un corazón orgulloso, amén, es un corazón rebelde. ¿Está entendiendo? Amén. Decirle, si Cristo se humilló, ¿quién sos vos? Decirle que tenés al lado. ¿Ah? Provocalo un poquito. Amén. ¿Quién nos creemos? ¿Quién nos creemos para no humillarnos? ¿Quién nos creemos para no obedecer? ¿Quiénes nos creemos? ¿Creemos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios? ¿Creemos que nuestra voluntad es mejor que la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos? Antes decíamos, ¿quién te auspicia, verdad? ¿Quiénes somos? Por eso debemos rendirnos al Señor en humildad cada día. Amén. Y aceptar su voluntad para nuestra vida. Debemos ser humildes. Decirle a que tenés al lado, sé humilde como Cristo fue humilde. Amén. Y la humildad se demuestra en la obediencia. ¿Está claro? ¿Qué principio nos da el Señor hoy? Amén. Miren, seguimos avanzando. ¿En qué consistió el despojarse de sí mismo? En dejar su gloria, y mire esto, someterse voluntariamente a la voluntad del Padre. Amén. Eso es despojarnos. Para nosotros eso significa tomar la cruz. Amén. Despojar de mis sueños, de mis proyectos, de mis sueños, de los deseos que yo tengo y tomar los sueños del Señor, humillándome voluntariamente a Dios y diciéndole, Señor, ya no sea mi voluntad, mis deseos, sino sean los tuyos. Amén. ¿Será que podamos vivir esa vida? Porque esa es la vida cristiana, le aviso, ¿no? Si no está viviendo así, está viviendo cualquier cosa menos el cristianismo. Amén. La vida cristiana es una vida de humillación, de obediencia voluntaria a nuestro Dios. Amén. Así como lo hizo Cristo, haya en vosotros el mismo sentir, dice Pablo. Amén. Seguimos avanzando. 3 observaciones relacionadas a la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Vamos a ver acá. ¿Sí? Cristo, al encarnarse voluntariamente, aceptó limitaciones en funcionamiento de sus atributos divinos. Pero esas limitaciones pudieron haber sido eliminadas si Él se lo hubiera propuesto. O sea que si Él quería usar su poder, lo podía haber hecho tranquilamente. Por ejemplo, cuando caminó sobre las aguas, ¿sí? Voluntariamente usó un atributo divino y lo hizo. Amén. ¿Se acuerda que fue cuando fue llevado al desierto, fue tentado a hacer uso de esos atributos? ¿Pero qué hizo el Señor? Obedeció, porque entendía que en ese momento su función era ser un siervo. Amén. No era ser el Mesías y el Salvador. Todavía. Amén. Entonces, no era el momento para manifestar su gloria, pero Satanás lo estaba tentando para que él manifieste su gloria. Mire eso, ¿no? Qué astucia. Tranquilamente lo podría haber hecho, pero él entendía cuál era el momento para manifestar su gloria. ¿Y dónde manifestó su gloria en esplendor? En la cruz del Calvario. Ahí venció, sobre todo. Amén. Sobre todo. Rompió el acta contraria, nos hizo libres, rompió todo acta de muerte sobre nuestra vida. Toda separación con el Padre y nos dio comunión. Amén. Vemos también que Cristo, al hacerse hombre, no perdió atributos divinos, sino que ganó atributos humanos. Porque no perdió nada. Él seguía, si Él quería, podía haberlo hecho.
Amén. Entonces no perdió ningún atributo divino, sino que ganó atributos humanos. La adquisición de la naturaleza humana no le restó nada a la naturaleza divina de Cristo. Vamos a ver qué dice Juan 10:30. Amén. Yo y el Padre somos uno. O sea que, mire esto, ¿no? Se ponían al mismo nivel, a la misma jerarquía, a la misma autoridad que el Padre. Ya, yo y el Padre somos uno. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, hablando de Cristo. Amén. Entonces vemos que el Padre y Cristo son el mismo Dios, en dos personas diferentes. Amén. Qué bárbaro. No nos entra este misterio, ¿verdad? Lógicamente, no es fácil de digerir, no es fácil de interpretar, pero a través de lo que su palabra nos revela, hoy estamos tratando de comprender un poco más. Y realmente nos asombra. Amén. ¿Cuántos se asombran en esa naturaleza divina de Jesús? Amén. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por ese sacrificio de haberse humillado y haberse hecho hombre por nosotros? Seguimos avanzando. Razones de la encarnación. A ver, nos quedan 4 diapositivas y es muy importante porque ahora vamos a tratar de explicar cuál fue el propósito por el cual Cristo se entregó por nosotros. Amén. ¿Cuál fue el plan y por qué lo hizo? Que más o menos lo entendemos, pero vamos a darle un contenido y una cimentación firme para que esté claro en nuestra mente. Primero, el primer objetivo o la razón por la cual se encarnó es para revelar al Padre. Juan, capítulo 1, versículo 18. Amén. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa esto? Que a Dios nadie lo vio hasta el momento en que Cristo se materializó, se encarnó en un hombre y descendió en la tierra. O sea que nosotros hoy, a través de conocer a Cristo, podemos conocer al Padre. Amén. A través de conocer los atributos, el carácter, el amor, la misericordia de Jesucristo, estamos conociendo los atributos, el carácter, el amor y la misericordia del Padre. Gracias, Señor, ¿no? Él se tuvo que manifestar, Él se tuvo que encarnar para que podamos conocerle. Eso es misericordia. Eso es amor. Amén. Y vemos de vuelta, recalco, la humildad de Cristo, de hacerse hombre, para poder mostrarnos al Padre. Versículo 14:9. Miren lo que dice Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe le pregunta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es pues que dices tú, muéstranos al Padre? ¡Wow! ¡Qué revelación!, ¿no? Si vos me conocés a mí, estás conociendo al Padre. Si me viste a mí, estás viendo al Padre. Si estás hablando conmigo, estás hablando con el Padre. Si tenés comunión conmigo, tenés comunión con el Padre. Si me obedeces a mí, estás obedeciendo a mi Padre. Y esa es la comunión que Dios nos entregó a través de Cristo, que podemos acercarnos al Padre. Amén. Y tener comunión con ese Padre a través de ese canal perfecto que es Cristo Jesús. Por medio de la encarnación de Cristo, el Dios, a quien los hombres no podían ver ni comprender, se reveló en términos que son accesibles al entendimiento humano. ¿Sí? ¿Se acuerda por qué? ¿Qué significaba ver a Dios en el momento en el que Él se revelaba? Por ejemplo, en el monte con Moisés. Si Moisés hubiera llegado a ver a Dios, era destruido por la santidad de Dios. ¿Se da cuenta? Era pulverizado, caía totalmente rendido y muerto por la santidad misma de Dios. Entonces, de alguna manera, Dios se tuvo que poner en un estuche humano para que nosotros podamos tener cercanía y conocer a ese Dios que antes no podíamos haberle conocido.
Amén. Porque su naturaleza divina nos hubiera destrozado por la pureza y justicia que hay en esa presencia. Amén. Eso es. Cristo nos acercó al Padre. Se reveló en términos, entonces dijimos, accesibles al entendimiento. ¿Por qué? Porque solamente viéndolo a Él es que ellos iban a poder entender al Padre. Y tenía que hacerlo de una forma en que nosotros podamos comprender. Amén. Hablando el lenguaje nuestro, mostrando nuestras actitudes, enojándose, entristeciéndose, teniendo hambre, para que hablar en nuestro lenguaje y que nosotros podamos conocer al Padre a través de ese lenguaje que nosotros entendemos. Amén. Mire qué amor, ¿no? Haciéndose hombre y encima hablándonos en el mismo lenguaje para que nosotros podamos conocer al Padre. Amén. Segundo, ¿por qué? Otra razón, para pagar la deuda del pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. Versículos que tenemos que empezar a conocerlos en profundidad. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Revela el propósito. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Entonces acá vemos otro propósito eterno por el cual Cristo vino, para pagar la deuda de nuestro pecado. Amén. Decirle que tenés cuánto te ama el Señor. No te has dado cuenta, ¿no? Rompió toda acta contraria. Amén. Un acta era un certificado de garantía por una deuda. Entonces Él rompió porque Él pagó literalmente esa deuda. Amén. Él pagó por nosotros. La deuda debía ser pagada por alguien que no tuviera pecado. Por eso Jesús nace de un alumbramiento divino. Cuando el Espíritu de Dios se pone sobre María, ella queda embarazada, porque la naturaleza que Jesús debía tener debía ser divina. Amén. No podía ser de un hombre común y corriente. Por eso el mismo Espíritu engendró en María a Jesús, para que Él no compartiera la maldad que nosotros tenemos por naturaleza, sino que Él sea un ser santo, puro, divino. Amén. Vamos a seguir avanzando entonces. Pagar la deuda del pecado. La deuda debía ser pagada por alguien que no tuviera pecado. Cualquiera que tuviera pecado era culpable de muerte y no podía pagar por la culpa de los demás. Amén. Por eso solamente ¿quién podía pagar la deuda? ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Seguimos avanzando. Otro motivo u otra razón de esa encarnación. Convertirse en nuestro sumo sacerdote habiendo experimentado nuestras debilidades. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mire esto, Él tuvo misericordia porque Él Él tiene misericordia porque pasó las mismas tentaciones y las mismas debilidades de nosotros. Amén. Por eso la palabra y Pablo nos dice que somos consolados para poder consolar. Él tuvo que atravesar el dolor, tuvo que atravesar la traición para poder entendernos y para poder ayudarnos en esos momentos. Amén. Entonces, Cristo sufrió todos los dolores que pueden haber sobre esta tierra. Versículo 9, y padeció también todas las tentaciones. 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano de hombres, es decir, no
de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y en el lugar santísimo. O sea, hay que presentar sacrificio, hay que seguir matando becerros en Pascua, en Pesaj, ¿no, verdad? Una vez y está claro. Amén. Él, el único sacrificio, el único que podía pagar el precio, el único que era perfecto y capaz de pagar ese sacrificio, una vez y siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención para nosotros, el eterno perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? De acuerdo a las ordenanzas de Dios, alguien debía ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Ese era el sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Acercar el pueblo hacia Dios. Amén. Esa era la función, acercar el sacrificio, los sacrificios del pueblo, y de otra manera esos sacrificios representaban los pecados del pueblo hacia la presencia de Dios. Esta era la función del sumo sacerdote. Pero ante Dios, el único que se puede presentar a favor de la humanidad, ¿quién es? Es Cristo, por su carácter santo. Amén. Ya vamos terminando. Otra razón por la cual está esta encarnación del Señor materializada en Cristo es destruir la obra o las obras de Satanás. Amén. Mire qué tremendo, a veces no lo estamos teniendo en cuenta, pero uno de los principios y razones por las cuales el Señor murió es para romper la obra del diablo sobre tu vida. Juan capítulo 3 versículo 8. Amén. Estos beneficios que el Señor nos ha dado y a veces no los estamos teniendo en cuenta. El que practica el pecado es ¿de quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y las obras del diablo habla acerca del pecado. Amén. ¿Para qué vino Cristo entonces en nosotros? Para que el pecado ya no nos gobierne. Para romper cualquier tipo de pecado que hay en tu vida. Y siempre lo digo y lo voy a decir. No hay pecado que pueda tenernos bajo su dominio. El Señor pagó el precio y nos hizo libres de todo pecado. Llámese como se llame. El Señor rompió toda atadura sobre los pecados en nuestra vida. Amén. ¿Somos libres de verdad? ¿Y por qué pecamos? ¿Por qué seguimos? Porque no estamos creyendo a la obra de Cristo. Si Cristo dijo que vino a romper las obras de maldad, créele a la palabra de Dios y hacela viva en tu vida. Créele a la verdad de Dios. No hay pecado que me pueda atar en el nombre de Jesús. Cristo pagó el precio. Cristo me hizo libre. Amén. No hay deseo, no hay tentación, no hay mal carácter, no hay nada. Cristo me hizo. ¿Lo crees? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Lo crees de verdad? Vivilo. Porque esa es la libertad que nos dio el Señor. Empezá a creerla, empezá a vivir en esa palabra. Eso es vivir en fe. Creer la palabra de Dios y obedecer. Amén. La deuda queda paga, pero además de pagar la deuda queda paga, pero además el poder del pecado es quitado de la vida del creyente. Eso tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Versículos, siguiente punto, ahí nomás. Dejarnos ejemplo de la vida, o sea, estamos viendo las razones. Dejarnos ejemplo de la vida que agrada a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué dice? Él vino para dejarnos ejemplo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice?
ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Amén. Ejemplo. Murió para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Por eso la palabra dice, sed santo porque yo soy. ¿Eso quiere decir que podemos ser santos o no? ¿Podemos ser santos? Si Él lo pide, si Él lo dice y si Él lo es, Él no nos va a pedir nada que Él no haya alcanzado antes. Amén. Y si Dios te dice que puedes ser santo, es porque realmente podemos ser santos. Si Dios te dice que puedes ser bueno, es porque realmente puedes ser bueno. Si Él te dice que puedes ser humilde, es porque realmente podés ser humilde. Pero no estamos creyendo a la palabra de Dios. Amén. Hay que derribar todas las mentiras del diablo en nuestra mente. Si Él lo prometió, lo podemos cumplir, lo podemos hacer. Amén. Termino con esto. Resumen. La encarnación de Dios mismo en la persona de Jesucristo es un hecho necesario para poder dar salvación al hombre y para mostrarle quién es Dios. Y que Él quiere de cada uno de nosotros. Demostrar quién era ese Logos y de qué ese Logos se había encarnado. Amén. Entonces Él, a través de la revelación de su palabra, nos muestra y nos enseña quién es Él y lo que Él espera de nosotros. Yo te digo, si el Señor nos ha demostrado su amor en sacrificio, nos ha demostrado su amor en misericordia, es innegable que no podemos hacer nada para cambiar el amor de Dios por nosotros. No es que podemos hacer algo para que Él nos deje, Él nos sigue amando. ¿Sí? No estoy hablando de salvo siempre salvo ni nada por el estilo. Su amor es eterno. Amén. Amén. Por eso Romanos dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni cosas creadas, ni los demonios. Nada nos puede separar del amor. Él nos sigue amando. Pero la responsabilidad recae sobre nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a responder a ese amor? Amén. Y yo te dejo eso hoy, entendiendo todo lo que Dios hizo por nosotros, entendiendo cómo Cristo vino a la tierra, se entregó, murió, se sacrificó por nuestra vida, se humilló, siendo Dios. ¿Cómo nosotros vamos a responder a ese amor tan grande? Amén. En santidad, en obediencia y buscándole. Él es todo lo que necesitamos. Amén. Terminamos. Si lo puedes parar. Amén. Y vamos a orar.